Pasamos al siguiente módulo. El módulo siguiente es un módulo tampoco muy grande, creo que son 6 preguntas en total, y es sobre acceso a servicios de salud. Existen algunos registros ya sobre el tema, sobre la pregunta principal de este módulo es si tiene algún tipo de cobertura de salud. Existen registros y existen encuestas sobre el tema, muchísimas, pero al igual que el DNI, podemos cruzar estas preguntas que vamos a ver ahora con otros indicadores que son de relevancia para construir, por ejemplo, un índice de pobreza multidimensional. Por eso mismo decidimos incluirlo en la encuesta. Y los indicadores que nos va a permitir construir estas 6 preguntas son déficit de acceso a la salud, que son el porcentaje de personas que necesitan asistencia médica o comprar medicamentos y no lo hicieron por falta de dinero o de transporte. Falta de cobertura de salud es porcentajes de hogares en los que ningún miembro tiene cobertura de salud de obra social, PAMI o prepaga, o sea, cualquiera que no sea el sistema público o hospital público. Y hogares con cobertura de salud, porcentaje de hogares con menores de 18 años en los que al menos un miembro tiene cobertura de salud de obra social, PAMI, prepaga o servicio de emergencia, que no sé, había algo más abajo, pero no tengo. Bueno, estas son las 6 preguntas. Sí, es un módulo, no sé cómo lo llamaron ayer, con listado, está listado los miembros, se va por miembro horizontalmente si es en papel, después cuando se vea en digital. Pero se sigue los filtros en relación a cada miembro del hogar. En la misma línea. ¿Sí? En la misma línea. Bueno, fuera del círculo creo que quedó la S7. La primera pregunta es, ¿tiene alguna cobertura de salud? Así en el cuestionario, ¿no? Por las dudas que... Sí, está bien. ¿Tiene alguna cobertura de salud? Que sea diferente a solo el hospital público. Salvo si tiene incluir salud, que incluir salud es lo que antes solíamos llamar PROFE, que es un tipo de cobertura que otorga el Estado a quienes tienen pensiones no contributivas. Y se lo da, es como el Estado, el gobierno se lo da a los gobiernos provinciales lo administran de diferente manera. Algunas de las personas que tienen PROFE se atienden en hospitales públicos, otras se pueden atender en clínicas privadas, sí. Una consulta, hay provincias donde vengo yo, Chubut, y hace muchos meses que está cortada la obra social provincial y muchas familias verbalizan no tener esa cobertura porque de hecho en su vida cotidiana les pasa eso y en los registros aparece como que son población con cobertura médica. ¿Cómo se registra? A partir de lo que... Tienen cobertura. Que no tengan acceso a los servicios es otra cosa, pero cobertura tienen, ¿no? Exacto, están registrados. Es una persona que tiene un trabajo registrado, porque además son empleados públicos y tienen una cobertura de salud pública. Y esperemos que el próximo mes se solucione y todos los chubotes... De hecho, posiblemente las preguntas que siguen, claro, se va ya se a van a poder alcanzar identificar eso, las porque va a reglas, haber sí. problemas en la compra de medicamentos, etcétera, con lo cual va a quedar evidenciado. Bien. Sí. Bien fuerte, por favor. Por lo que entiendo, un sistema de emergencia, por ejemplo, de traslado, de urgencia, ¿se tiene como cobertura en salud? No está entre las posibles categorías. Está en el otro, quizás. Porque, ¿qué pasa ahí? En la categoría otro, se entiende como cobertura porque algún tipo de cobertura, y yo sé que hay provincias en las cuales las personas tienen solamente servicios de emergencias y lo utilizan casi de manera como una prepaga. Pueden usarlo, pueden ir a guardias, por ejemplo, o lo usan de esa manera. Pero sí, se pondría en el otros, aunque no esté como categoría. O sea, sí tiene una cobertura. ¿Quedó claro? Porque yo no. Bueno. Entonces, si tiene alguna obra social, la primera pregunta es por sí o por no. ¿Tiene alguna cobertura de salud que no sea atenderse únicamente en el hospital público, por más? Y si tiene incluir salud, va como cobertura. ¿Sí? Entonces se refiere a coberturas de obra social, prepagas o planes y seguros públicos.
Pero el seguro público solamente le incluye salud, porque el NASAR no está metido acá. ¿Cómo se llama? El SUMAR se llama. Y que en realidad la gente no lo suele identificar. No lo suele identificar como una cobertura. Interna de transferencias. Disculpa, el SUMAR entonces lo toman... No lo toman como cobertura. O sea, tiene que ser el único seguro público que se toma es el incluir salud. O profe, no sé si la gente lo puede decir como profe. ¿Alguna otra? No. Y ahí sí, si dice, sí. No escuché. Sí, van separadas. Perdón, me abrí. Ahí pasamos a hacer preguntas. O va a haber en la tabla alguna indicación de que esta es la múltiple, porque si no pasa de largo, pues nada, y no la ves. ¿Qué es respuesta múltiple? En la tabla. Mayúsculas. Son con letra mayúscula al principio el nombre de la categoría. O sea, Fíjense. La pregunta S2, S1, ¿qué tipo de cobertura de salud tiene? ah, listo, entendí. Y dice B, C, D, E, F, X, Z, con mayúscula. Eso indica que la respuesta es múltiple, es una pregunta de respuesta múltiple. Bueno, ¿qué tipo de cobertura de salud tiene? Es una, como preguntaron recién, es una pregunta de respuesta múltiple. O sea, una persona puede tener diferentes coberturas. Puede tener obra social y prepaga separado, pero además puede tener prepaga por contratación voluntaria, y puede tener PAMI. Lo único que incluir salud quizás no se cruza con ninguna otra. Además, pueden tener algún cruce. Bueno, recordamos qué es cada una de las coberturas. El PAMI es el sistema de atención a la salud de afiliación obligatoria para los ex trabajadores en relación de dependencia registrados, y puede llegar a cubrir a su núcleo familiar. Sí. En un mismo hogar puede haber personas que tengan diferentes coberturas. El PAMI es el sistema de atención a la salud destinado a los jubilados y pensionados y al núcleo del hogar. Prepaga solo por contratación voluntaria, es que quienes pagan mensualmente para acceder a una cobertura de salud voluntariamente. Bueno, el programa de Incluir Salud, que es este seguro privado para quienes tienen pensiones no contributivas y graciables también. Y algunos... Obra social. Las monotributistas tienen una obra social. Y algún otro donde puede... Cuando no sé, a mí Sí. me pasó en encuestas supervisando que te decía que era monotributista, tiene obra social, te decía que no, pero no sabía si tenía y cuál. Entonces, en ese caso, ¿cómo se Tiene obra social. Tienen obra social. No sabe cuál. Y a veces dice cuál. ¿Cómo? No, tiene obra social, pero no está consciente. Y no sabemos cuál. No preguntamos cuál. somos monotributistas. Sí. Vos tenés una obra social. A mí cuando era monotributista, a mí me llegó un papel que me decía usted está afiliado por... Pero por eso, entonces yo no tengo obra social. No, tenés el acceso pero no lo usás. Una cosa es que es la cobertura. Uno a uno. Yo uso la mujer pública, soy monotributista y yo la puse para pasar el trámite. Más no me acuerdo ni cuál tengo. Pero pasa mucho eso. Pero cobertura tiene. Pasa mucho. ¿Puedo decir algo? La mayoría de cuadrados, no todos tenemos obra social. Sí, todos Una aclaración. Esto es algo declarativo. Es lo que la persona... O sea, la pregunta apunta a saber si tiene cobertura de salud. La persona puede desconocerlo. Es declarativa, ¿no? Es declarativa. Después se podrá hacer el cruce de ver cuántos monotributistas no refieren tener obra social cuando en realidad la tienen. Y otra cuestión es que la tengan y no la usen.
Que eso también, No, pero digo, por son- defecto te mandan a una. Demanda el trámite. Te mandan algunas. Por supuesto. Que conozca, pero está bueno lo que vos decís. Pero digo, nosotros vamos a recolectar un montón de información que después va a permitir ver esas situaciones que tienen que ver quizás con falta de información, falta de conocimiento, digo, que se van... La gente digo, dice no tengo obra social, no tengo. Así, bueno, Claro, no. perfecto, por eso, ahí se va a registrar que no. O sea, no es la idea que vos modifiques eso. Vas a marcar que no tiene y después, posteriormente, si uno quiere saber cuántos monotributistas declaran no tener cobertura cuando en realidad la tienen, digo, es un dato que se va a poder analizar perfectamente. Para tener esa información y... Exacto. Los planes sociales también le dan obra Monotributo social, que es pero monotributo no le social. dan alta. La gente no le da el alta, entonces te dice, no tengo, pero sí tiene, pero no le tiene nada de alta. Bueno, digo, de nuevo, a los monotributistas sociales los vamos a también a poder identificar. Por lo tanto, en el resto de las preguntas, también estas situaciones se van a poder ver. También es monotributista social, entonces entra en esa categoría el que trabaja en social. Si la persona te dice que no tiene, no tiene. No tiene, o sea, es el conocimiento de la tenencia de la cobertura sí o no, independientemente de lo que vos supongas que la tiene. Más adelante vamos a saber si son monotributistas sociales también. ¿Son monotributistas sociales o Perdón, y monotributistas? para no perder información, porque ustedes dicen, bueno, vamos a ver cuántos monotributistas declaran no tener obra social y no tienen. Si hilamos más fino, hay monotributistas que realmente no tienen obra social por un tipo de monotributo, ¿no? Que no es ni el social, que es otro, el promovido independiente. Pero, sí, ¿no sería bueno por ahí ponerlo en observaciones, Sí, esto de por que supuesto. no tiene obra social y... En realidad, toda información que ustedes consideren adicional, en el campo de observaciones es importante que lo vuelquen para después, en todo caso, verlo con el supervisor y ante cualquier duda pueden llegar a editar ese formulario en relación a los datos que ustedes pusieron en Porque el campo en de observaciones. definitiva el monotributista que no es promovido independiente, al anotarse elige cualquier obra social, cualquiera. Pero si vos vas a un hospital público, aunque nunca le haya dado el alta, aunque nunca la haya usado, le van a decir, no, usted tiene obra social, recurra a su obra social. Por eso, pero perfecto, digo, eso que queda anotado en el campo de observaciones. ¿Ok? Acá es lo que declaran igual. Sí, es declarativo. Bueno, y acá vienen unas preguntas con otro flujo. Hasta acá la pregunta de si tenía obra social era para, alguna cobertura de salud, era para todos, o qué tipo de cobertura tenía. Los que tenían alguna cobertura se les preguntaba cuál era esa cobertura. Y acá volvemos a todos. Se le pregunta, para cada miembro se le va a preguntar las mismas preguntas. La S2 es, en los últimos 3 meses, el miembro 1, o el jefe de hogar, realizó alguna visita al médico. Si realizó una visita al médico, se le pregunta si en esa consulta el médico le indicó medicamentos. Si no le indicó medicamentos, se termina el módulo y se pasa al módulo siguiente. Si le indicó medicamentos, se le pregunta, en relación a los medicamentos que le indicaron, ¿los compró todos? ¿Compró algunos o no compró ningunos? Si compró todos, se termina el módulo. Si no compró algunos, si compró algunos o no compró ninguno, se le pregunta por qué no compró todos los medicamentos que le indicaron. Es una respuesta. Y la última pregunta, que es la S5, es una pregunta. Esta es la S5. Después S6 y S7 están del otro lado. Le faltó dinero para comprarlos, todavía no los consiguió, no quería tomarlos, fueron obtenidos en forma gratuita, ya tenía los medicamentos, algún otro motivo, o no sabe. Si respondió, en realidad, todos los que llegaron hasta la S5, termina el módulo. ¿Sí? A los que no realizaron ninguna visita al médico, se les pregunta si en los últimos 3 meses sintieron algún malestar o tuvieron algún problema de salud. Si responden que sí, se les pregunta por qué no realizó una visita al médico. Y las categorías de la S7 es no tenía tiempo, no tenía dinero, no tenía medio de transporte, le quedaba lejos, no le pareció importante, pidió turno y todavía no lo atendió, algún otro y no sabe. Y este es el fin del módulo de salud.
Sí. Bueno, sí, son de respuesta espontánea y única. Sí, no leer las opciones. Ah, bueno, volvemos a una cosa que no sé si había quedado clara. En este caso, las preguntas que tienen respuesta múltiple en el cuestionario están puestas con letras y letras mayúsculas. Si no son múltiples, tienen número. Ah, lo dijeron. No recuerdo por la.